Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Eliesheva Ramos, feliz de estar con ustedes. Hoy me acompaña Ángel Olvera Rosell. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema genial que es el insomnio, pero bueno, antes voy a presentarles al doctor Ángel Olvera Rosell. Él es médico especializado en genética médica, medicina de la obesidad, dermatología estética y cuenta con una maestría en gestión directiva en salud. Muchas credenciales, Ángel. Muchas gracias por esa presentación. En resumen, pero pues sí, así es. Oye, qué bueno que vamos a hablar hoy del insomnio, que es un tema muy importante. Y si bien a través del tiempo hemos estado hablando respecto de la salud en general, muchas veces la salud mental y la salud del sueño la dejamos muy fuera. Así es, y ahorita estamos viviendo unos tiempos difíciles, donde si yo creo que el insomnio siempre ha estado presente, ahorita toma una relevancia capital. Me gustaría, Ángel, por favor, que iniciáramos así como con un ABC. ¿Qué es el insomnio? Porque siempre escuchamos, padezco insomnio, tengo insomnio, pero ¿qué es en realidad padecer insomnio? Claro, es muy importante que para poder empezar a hablar de algo lo podamos definir y entenderlo. Entonces, el insomnio no solamente es la incapacidad para poderte dormir o quedarte dormido o dormida, sino también para mantener el sueño. Entonces, hay distintos tipos de insomnio. Hay personas que si bien nos vamos a acostar y no nos dormimos y nos dan 3, 4 de la mañana, y también hay personas que se despiertan en la noche y pasan 2, 3 horas y luego se vuelven a dormir y por supuesto no tienen un sueño restaurador. Pero también aquellos que se duermen y se despiertan excesivamente temprano sin necesidad de hacerlo, son personas que pudieran ser consideradas con insomnio. Bueno, pues ya nos queda bastante clara la definición y ahora sí que para poner en cajitas, ¿no? ¿Padezco o no lo padezco? ¿Cuáles serían, Ángel, los focos rojos? ¿En qué momento me tengo que empezar a preocupar y buscar tal vez ayuda especializada o algún otro tipo de medicamento, algún fármaco? Claro, es bastante común el insomnio. Se dice que todos los seres humanos adultos vamos a tener insomnio en algún momento de nuestra vida, pero hay que entender que hay dos tipos, el agudo y el crónico. El insomnio agudo es el que a lo mejor te da una noche y está relacionado a un momento de estrés muy crítico en tu vida y que no te permite dormir y a lo mejor no te genera gran problema. Pero cuando ese insomnio empieza a pasar de 7 días, se empieza a mantener durante más tiempo, que es donde se hace crónico, entonces puede afectarte mucho más allá. Que a veces pensamos que el insomnio es nada más, pues no pasar página al día siguiente y no poder descansar y tener este sueño restaurador. Pero hay que recordar que no dormir bien nos afecta mucho más de lo que creemos en otras alteraciones metabólicas en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando tu entorno también se empieza a dar cuenta de que tienes insomnio, puede ser una gran bandera de decirte, oye, acércate a un especialista. Cuando empiezas a notar que no estás rindiendo en el día, que estás teniendo muchas alteraciones, incluso accidentes de coche, es el momento donde pudieras acercarte con alguien. Perfecto. También me gustaría preguntarte algo muy importante, me parece. Creemos que el insomnio ataca al adulto, pero ¿qué podrías decirnos de otras poblaciones? ¿Se da en niños o en qué momentos de la vida es más crítico esta situación? Sí, lo consideramos mucho con los adultos, pero no olvidar que incluso los niños pequeños pueden tener insomnio. Es muy común que nuestros adolescentes lo tengan y a veces en el constructo popular pensamos, es porque se obligan, o porque están en el celular, o porque están en la tablet, o etcétera. Y realmente puede ser que tienen un problema de sueño porque no están cumpliendo con los hábitos adecuados. Los seres humanos debemos cumplir ciertas horas de sueño, que para los adultos son 7 a 8 horas, pero el problema es que cuando vamos durmiendo menos horas hay muchas más afectaciones. Entonces, las poblaciones jóvenes pueden tener afectaciones también y los adultos mayores también pueden tener afectaciones en su sueño. Se dice que más o menos a los 35 años empieza a cambiar nuestro metabolismo respecto del sueño y empezamos a tener más alteraciones. Entonces, sí, los adultos podemos tener insomnio, los adultos mayores con mayor frecuencia, pero también los adolescentes y los niños pueden sufrir de estos cambios. Perfecto. Ángel, algo que me gustaría también que tocaras, el horario, ¿no? Creo que es muy importante. No es lo mismo que yo me acueste a las 2 de la mañana y me despierte a las 12 del día, a un sueño que empiece a las 10 de la noche, ¿no? Está este asunto de los ritmos circadianos, que por supuesto tú conoces perfectamente. Háblanos un poquito de los horarios también y de la importancia. Claro, para llegar a ese punto vamos a entender cómo es que nosotros dormimos.
Entonces, para poder dormir, producimos una hormona en una parte de nuestra cabeza que se llama melatonina, que esa es la hormona del sueño, que nos ayuda a descansar, a relajarnos, pero también a reparar nuestro sistema, a consolidar la memoria y completar nuestras fases del sueño. Entonces, esa melatonina tiene un pico normalmente a las 2 de la mañana. Y la melatonina se produce casi siempre en medios de oscuridad. O sea, para que ella esté presente necesitamos que haya oscuridad. Entonces, si nosotros prolongamos la exposición y no nos dormimos, como tú bien dices, a las 10 y a lo mejor es a las 12 o 1 o 2, ese pico de melatonina puede incluso agarrarte despierto y que no lo tengas y no vas a completar un sueño adecuado. Ahora, hay otra hormona que se llama cortisol, que es una hormona que nos ayuda a mantener pues, el flujo sanguíneo hacia nuestros músculos, que nos ayuda a estar activos, que nos tiene despiertos. Y ese cortisol tiene un pico a las 6 de la mañana. Entonces, si nosotros nos dormimos muy tarde, ese pico de cortisol a las 6 puede despertarnos y sacarnos de las fases profundas de sueño. Y lo mismo, como no completamos esas fases, no tenemos un sueño suficiente y no tenemos todo este mecanismo que la melatonina debe tener. Entonces, es muy importante, amigos, que ustedes intenten dormir alrededor de las 10 de la noche para que entonces puedan completar adecuadamente esas fases del sueño y tener los beneficios de un sueño restaurador. Qué interesante saber este ciclo porque nos lo saltamos y pues a la larga, ¿no? Veremos las complicaciones. Retomamos en un momento más este asunto de la melatonina, pero me gustaría, Ángel, que por favor nos explicaras un poquito de hábitos o más bien higiene del sueño. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos ese concepto? Sí, ya que estamos hablando de cómo es ideal dormir cerca de las 10 de la noche o incluso antes si está bien, las medidas de higiene del sueño son todas estas acciones que formamos como un hábito para poder descansar adecuadamente. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos muchas creencias disfuncionales sobre el sueño y que cronifican ese insomnio. Por ejemplo, en nuestra sociedad es muy común pensar que quien se duerme temprano es flojo o que quien se para temprano entonces le va mejor en el día. Se ha romantizado mucho el insomnio y despertar a las 4 de la mañana. Incluso hay libros de El Club de los que despiertan a las 4 y demás. Y romantizamos el insomnio y pensamos que está bien o pensamos que somos creativos o pensamos que somos más funcionales en la noche, y la verdad es que lo más probable es que estás afectando a tu cuerpo. Entonces, las medidas de higiene del sueño son las cosas que vas haciendo como una rutina antes de acostarte para que puedas tener un sueño adecuado. Por ejemplo, apagar las luces media hora antes de acostarte, porque recuerda que la melatonina, esta hormona que nos ayuda a dormir, se produce en medios de oscuridad. Entonces, si nosotros estamos expuestos, que lo que principalmente hacemos es ya nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara y agarramos el celular, y esa exposición de luz azul es la que más afecta a la producción de melatonina. Entonces, si no puedes evitarlo ya por temas de trabajo, etcétera, por lo menos ponlo en modo noche, que todos los celulares lo tienen. Y si se fijan, lo que hace es un cambio en la tonalidad que te la pone como naranja, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, eso puede ayudarte a que esa luz azul no te estimule tanto. Esa media hora te puede servir donde ya te desconectas, te empiezas a relajar y ahí te cepillas los dientes, a lo mejor empiezas a consumir tu melatonina en caso de ser necesario y tienes ese margen de media hora para descansar adecuadamente, tener una habitación cálida, no muy caliente, no muy fría, etc. Cuidar todos esos detalles. Antes de que sigamos conversando con Ángel, les recuerdo las redes sociales. Hoy voy a dormir. Pueden consultar más tips, saber toda esta información de primera mano. TikTok, YouTube. Bueno, en YouTube, Insómnitos Anónimos. Ese es un canal bien interesante, porque muchas veces las personas con insomnio pensamos que somos únicos, que estamos solos, y cuando vemos Insómnitos Anónimos, este canal de YouTube, nos damos cuenta que es una comunidad, que hay mucha más gente que está sufriendo, que hay mucha más gente que está viviendo lo mismo que nosotros y que tiene solución. O sea, que no es algo que se va a quedar con nosotros toda la vida y que siempre vamos a dormir mal y vamos a tener otras afectaciones en salud, sino ver que es una comunidad y un grupo. Y en las redes de Hoy Voy a Dormir van a encontrar mucha más información respecto de tips, algunos sonidos, momentos relajantes, consejos, obviamente más información respecto de cortisol y melatonina, que me gusta mucho una representación que tenemos ahí de Nina y cortisol que es bastante atractiva. Entonces, bueno, aquí también tocará contarles que estamos preparando un podcast donde vamos a ir a profundidad con algunos invitados que han vivido insomnio, algunas personas que ustedes van a reconocer de redes sociales y medios digitales o incluso televisión, y que se van a poder identificar y poder ver tips de cosas que ellos también les sirvieron, obviamente con el fundamento científico detrás.
Entonces, cuando eso esté listo, los vamos a estar invitando a que busquen en Spotify Hoy Voy a Dormir, este podcast donde los vamos a estar llevando de la mano a conocer el sueño. Maravilloso, creo que es muy muy necesario esta guía, este acompañamiento, porque como dices tú, creo que es un ejército de gente que no descansa, que no duerme bien, y evidentemente entre más pronto se atienda, mejor para la salud. Así es, incluso las horas que dormimos, o sea, el tiempo en el que dormimos hace mucha diferencia. Hay varios reportes donde podemos ver que las personas que duermen menos de 5 horas, que eso se los digo para que pongan atención si ustedes lo están cometiendo, tienen muchos riesgos en salud, que yo voy repitiendo riesgos en salud, pero no aterrizamos. Entonces, no es algo para asustarlos, pero entender que hay riesgo de obesidad, diabetes, muerte, alteraciones cardiovasculares, accidentes de coche. Entonces vemos que va mucho más allá. También los huesos pueden verse afectados. Entonces hay una clara y marcada diferencia entre quien duerme menos de 5 horas y quien duerme entre 5 y 6. Entonces una horita puede hacer toda la diferencia. Si ustedes, amigos, pueden completar sus horas, 7, 8 horas para los adultos, será ideal para cuidar su salud metabólica. Es cosa seria la falta de sueño, y creo que tal vez estamos luego en una sociedad que nos obliga, ¿no?, a desvelarnos, y uno tal vez sienta que no es tan importante esas horitas que de repente perdemos. Pero lo que estás comentando, pues sí es para alarmar un poquito. Sí, y aquí, bueno, yo complementar un tema que a mí me gusta mucho y que también quiero concientizar los amigos, es algo que se llama insomnio en venganza, que eso yo lo sufrí y te lo comparto desde la experiencia, que eso es que tú piensas que durante el día no tienes tiempo por tus actividades para dormir y descansar, y entonces en la noche te pones a hacer las cosas que te gustan. Entonces, llegar a casa a 8 o 9 de la noche, cenar, y te dan las 11 y ahí es jugar videojuegos o leer un libro o ver tu serie o abrir el celular. Entonces, empiezas a consumir horas de sueño en venganza porque crees que por tu trabajo no tienes tiempo para ti, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que se empiezan a afectar otras cosas, tu peso, tu forma corporal, tu estado de ánimo, tu atención, te puedes empezar a pensar que tienes otros problemas, y cuando puede ser que la base de eso es el sueño. Entonces, los invito a analizar cómo están durmiendo y que sepan que hay otras herramientas. Hablando, por ejemplo, de melatonina, la melatonina, que es esta sustancia que nuestro cuerpo produce de forma normal, nosotros podemos consumirla de forma exógena. Es decir, existen tabletas que nos pueden ayudar a que nuestro cuerpo descanse adecuadamente. Pues esa es información de primera mano, qué bueno que la tocas, porque escuchamos siempre, ¿no? Sueño, melatonina, pero tal vez no tenemos muy clara esa relación, y que puede ser algo que tú mismo te des, ¿no? Te procures. Coméntanos un poquito, Ángel, ¿cuál es este tipo de productos? ¿Cómo funcionan? Nos comentabas que es tomado. Sí, es muy rico entender cómo es el insomnio en eso de la melatonina y cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo. Entonces, es muy común que cuando escuchamos medicamentos para dormir nos da miedo, ¿no? Sí. Y decimos, no, yo medicamentos para dormir no. Y me hago adicto. Me hago adicto, o me voy a enganchar, no quiero, me da miedo. Pero cuando entendemos que hay otras opciones que podemos considerar naturales, que no es lo mismo que naturista, claro, podemos entender que le estamos dando a nuestro cuerpo lo que no estamos teniendo o lo que no nos estamos permitiendo tener, como es la melatonina. Entonces, a mí me gusta mucho un producto que se llama Subzeta, que es un medicamento que contiene melatonina. Y ahí hacer una pausa y hacer un hincapié de que es un medicamento. Y ahí también, nuevamente, amigos, recomendación en general. Recuerden que hay una clara diferencia entre los suplementos alimenticios y los medicamentos. Los suplementos alimenticios cumplen con algunas regulaciones sanitarias, pero no necesariamente tienes que comprobar que tiene ese ingrediente activo, claro, y esa dosis. A diferencia de un medicamento donde no tiene nada más, porque sí tienes que comprobar que solo tiene ese ingrediente activo y la dosis que se dice. Entonces, por ejemplo, Subzeta, que es un medicamento con melatonina, hay una versión de 3 y de 5 miligramos y son tabletitas sublinguales que se aplican debajo de la lengua media hora antes de acostarse, y no es que te vaya a noquear, no es de que tiembla y no te despertaste, o a lo mejor si le das vuelta a tus hijos en la noche no lo vas a poder hacer, no. O sea, te induce un sueño, puedes descansar adecuadamente, completar tus fases del sueño, pero si tú normalmente te despiertas al baño, por ejemplo, regresas y te puedes dormir adecuadamente. O si te paras a darle vuelta a un familiar, regresas y te puedes dormir adecuadamente. O si por algo te tienes que despertar porque el viaje y etcétera, no es que te van a dar las 11 de la mañana y no lo vas a lograr. Es posible. Entonces, muchas veces la pregunta es, oye, ¿y por cuánto tiempo?
Claro. ¿no? Uh-huh. Que podemos pensar en esto de la adicción. Sí, y sí. la melatonina, afortunadamente, no produce adicción y no tiene grandes eventos secundarios. Entonces, no tiene un tiempo mínimo. A mí Subzeta me gusta mucho porque tiene 30 tabletitas sublinguales en cada caja, ya la de 3 o la de 5. Y nosotros podemos tenerla como de rescate en el buró, que eso es un consejo que a veces le doy a los pacientes. O sea, las noches que tú te des cuenta que no estás pudiendo descansar, no te esperes hasta las 2, 3 de la mañana dando vueltas en la cama. Abre tu cajoncito de la mesa de noche, te pones tu Subzeta y perfecto, descansas. Ángel, entonces estamos hablando de que esta pastillita hace que yo duerma el mismo día. No es que la voy a empezar a tomar y voy a ver resultados tiempo después. Correcto. En el momento en el que la empieces a consumir, vas a empezar a tener los beneficios de la melatonina. Ahora, también hay personas que rolan turnos y que por alguna circunstancia no pueden dormir en la noche y tienen que dormir en el día. Ellos, a pesar de que producen cierta cantidad de melatonina porque intentan mantener medios de oscuridad y tienen sueño y demás, no producen la necesaria porque está la exposición solar. Entonces, su tabletita sublingual puede hacer toda la diferencia en mantener esa salud metabólica. Y algo que te puedes estar preguntando es, oye, ¿y por qué tableta sublingual? Uh-huh. ¿Qué diferencia tiene? Claro, ¿no? sí, que, sí. Pues en melatonina hay, como lo dijimos, suplementos alimenticios hasta en gomitas, sí. que pueden no ser lo más recomendable porque, como dijimos, no sabemos si solo tiene melatonina, si realmente la tiene, qué cantidad tiene. Pero en los medicamentos sí hay algunos que son orales, o sea, que te tomas tu tabletita con un vaso con agua y la ingieres. Hay cápsulas de liberación prolongada y tabletas sublinguales. ¿Qué diferencia hace? Cuando tú tomas un medicamento, ese medicamento baja hacia tu estómago, pasa a tus intestinos, se absorbe hacia un torrente sanguíneo, pasa al sistema porta, que es el hígado, que ustedes han escuchado que es el laboratorio del cuerpo, y luego pasa a la sangre y luego va a llegar a su órgano diana para ayudarte a descansar. En el caso de utilizar medicamentos debajo de la lengua, tienes una absorción directa hacia el torrente sanguíneo y su inicio de acción es más rápido. Okay. Entonces eso hace mucha diferencia. Claro. Y específicamente en el caso de Subzeta, que te comentaba que hay 3 y 5 miligramos, el de 3 miligramos tiene sabor cereza y el de 5 miligramos tiene sabor naranja. Entonces, además, no es un sabor que te va a dejar ahí un mal sabor de boca, incluso aunque ya te hayas cepillado los dientes, puedes ponerte tu tabletita. Agradable. Y es bastante agradable. Ángel, ¿lo puede tomar personas de todas las edades? ¿Para quién sí, para quién no? Es muy buena pregunta y... A ver, Subzeta es un medicamento de venta libre que no necesita receta, por lo tanto no es controlado. Lo pueden tomar, sugerimos, de adolescentes hacia arriba, 16 años hacia arriba. Normalmente sugerimos que en mujeres embarazadas, que por supuesto también pueden tener insomnio, claro. Y niños, sí haya una prescripción médica. Entonces, nuevamente, de 16 años hacia arriba, podemos empezar a administrar Subzeta, 3 o 5 miligramos, que ahorita te ayudo para comprender a quién es cuál. Y únicamente en niños y mujeres embarazadas sí sugerimos la prescripción médica y el seguimiento. Y perfecto. Entonces en esto que te decía de 3 o 5, normalmente sugerimos que aquellos que tienen un insomnio leve o que es muy inicial, podemos estar con 3 miligramos y será suficiente. Y en caso de que sea un insomnio medio o terminal, entonces 5 miligramos es lo que sugerimos. Pues es un uso muy fácil, no tiene contraindicaciones, cualquiera lo puede tomar con la precisión que hacías de niños y mujeres embarazadas, pero es una alternativa real al alcance de la mano. Correcto, al alcance de la mano y que nos puede ayudar en muchos factores. O sea, tener un sueño adecuado incluso te va a cambiar el humor, te va a cambiar lo que comes, lo que se te antoja. Si estás haciendo ejercicio, y ahora que muchos estamos en este estilo de vida intentando modificar nuestra alimentación y nuestro ejercicio, importante que sepan que si no descansas adecuadamente, tus gains del gimnasio no los vas a ver. Tienes que descansar para que esos músculos se puedan reparar. Entonces, en eso juega una triada de nutrición, ejercicio y sueño. Y a veces somos muy negligentes con nuestro sueño. Entonces, los invitamos a dar seguimiento a su sueño, a ver cómo están durmiendo, tener estas herramientas como Hoy Voy a Dormir en redes sociales para que puedan tener mucha más información, aprender más de su cuerpo y comprender, pues con tips, cómo hacerlo seguramente. Ángel, pues muchísimas gracias por esta charla tan aleccionadora. Creo que nos queda clarísima la importancia del sueño y las personas que están teniendo algún problema, pues hay soluciones a la mano y eso es maravilloso. Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir esta información. Recuerden las redes sociales de Hoy Voy a Dormir en cualquiera de las plataformas. En YouTube encuentran Insómnitos Anónimos y próximamente estará disponible el podcast en Spotify, también como Hoy Voy a Dormir.
Muchísimas gracias, el doctor Ángel Olvera Rosell, y quedamos a sus órdenes. Muy buen día.